Buenas tardes, mi nombre es Susana Varela. Les hablaré sobre nuestro proyecto especial de sistema puesta a tierra que hace referencia a las aplicaciones del CIPRA. Soy el grupo 3 y nos tocó aviones y aeronaves de transporte aéreo. Principalmente debemos saber que los rayos son fenómenos meteorológicos, los cuales consisten en descargas eléctricas. Estas son riesgos frecuentes para los aviones. Por esta razón, los CIPRA son vitales en este tipo de estructura. Un sistema integral de protección contra los rayos es vital para la vida humana. También para la parte material, pues estas estructuras son grandes y de elevado costo. Con estos sistemas podemos prevenir y evitar los peligros a los cuales nos enfrentamos al estar en la presencia de una descarga del rayo. Por lo menos una vez al año, un rayo toca una aeronave. Los aviones comerciales y la mayoría de las aeronaves están fabricadas de aluminio, que es un conductor por excelencia. Ahora bien, el rayo como tal no derrumbará un avión. Se puede suponer que lo puede perforar, pero sabemos que los aviones pueden seguir volando si esto llegara a pasar, pues están preparados para esto y superan diferentes pruebas al ser fabricados. También es posible que este fenómeno del rayo, al caer, pueda cegar por unos instantes de segundo al piloto o al copiloto. Pero todavía no tenemos confirmación o no se tiene información de que esto haya sucedido alguna vez. Una de las mejores o de las ventajas que posee el avión o una aeronave al enfrentarse al fenómeno del rayo es que actúa como la jaula de Faraday. Esto es sencillo de explicar. El rayo toca el avión, que tiene un cuerpo metálico. Este es sometido al campo eléctrico del rayo. Las cargas de este se organizan de tal manera que dentro del avión el campo eléctrico es nulo, se hace cero. Ahora bien, los aviones también poseen su sistema de protección en su estructura, que se basa en una banda magnética conductora capaz de transferir y descargar en la atmósfera los picos de corriente y energía. ¿Sí? La mayoría de las veces el rayo impacta es en la nariz del avión o las alas. Esta energía es guiada, ¿verdad?, haciendo un recorrido por la banda metálica conductora, por todo el avión, hasta la cola del mismo, donde se encuentran unos descargadores de electricidad que guían la energía hacia la atmósfera. También sabemos, por información suministrada en algunos textos y en nuestra visita realizada a la base aérea de Barquisimeto, donde nos entrevistamos con el capitán aviación Gerardo Rodríguez, jefe de operaciones, él nos comenta que los aviones poseen dispositivos de protección para las áreas eléctricas y electrónicas, dispuestos en los mismos por los fabricantes de estos y apegados a diferentes normas y reglamentos que vigilan este tipo de cosas. Además, que los aviones comerciales poseen todos los medidores por duplicado. En caso de que fallen por la exposición del rayo, pueden dañarse, son unos pocos, gracias a este tipo de protección que poseen. Ya que generalmente el mayor problema que puede causar el rayo es en el sistema eléctrico del avión. Un cortocircuito puede producir un fallo en el sistema de navegación y si se presenta este caso, el piloto tendría que tomar el control manual y orientarse por sí solo.
Esto es bastante complicado si se está enfrentando a una tormenta. Por lo general, a los pilotos o los copilotos les recomiendan es evitar las tormentas, sabiendo que el avión posee un radar meteorológico que está ubicado en la nariz o en la punta del avión, y con esto ellos ubican las tormentas, y si fuese el caso, ¿verdad? Es recomendable, o le recomiendan a ellos, que se desvíen y eviten, si es necesario, atravesar la tormenta. Muchas gracias. Bien, tenemos entonces dos métodos de protección contra los rayos que poseen las aeronaves. El método de aislamiento es el que cuenta con dos bandas de aluminio, una en el borde marginal y el otro en el borde de salida de la superficie, unidas eléctricamente a la articulación del timón y en la estructura metálica de la aeronave. El compuesto en la superficie se reviste de material de poder dieléctrico que está muy alto, por lo que el canal de rayos no se puede unir entonces a la superficie, y son las bandas metálicas las que conducen la corriente de descarga. Tenemos también ahora el efecto de la jaula de Faraday, que es otro método. ¿En qué consiste? Bueno, en el que en el campo electromagnético en el interior de un conductor en equilibrio se anula. Esto produce que el efecto de los campos externos estén anulados. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque cuando el conductor está sujeto a un campo electromagnético externo, se polariza de manera que queda cargado positivamente en la dirección en el cual se dirige este campo electromagnético, y cargado negativamente en el sentido contrario. Como el conductor está polarizado, pues esto genera un campo eléctrico igual en magnitud, pero opuesto en el sentido del campo electromagnético, por lo que la suma de ambos dentro del conductor va a ser igual a cero. También puede ocurrir lo contrario, pues, que quiere decir que si hay un campo eléctrico en el interior de la jaula, no sale al exterior. La jaula de Faraday aísla los campos eléctricos y los electromagnéticos que llevan una parte eléctrica tanto del interior como del exterior. Esto es la razón por la que los aviones son bastante inmunes a los rayos. Su fuselaje actúa como el efecto de la jaula de Faraday. Y también tenemos el método conductivo, que esto permite que se empleen bandas metálicas en las superficies aerodinámicas situadas en las regiones de impacto directo del rayo. Pueden ser los bordes marginales del ala, las superficies de la cola, los bordes de ataque, entre otros. Las bandas metálicas o las bandas de metal conducen la cantidad principal de corriente porque están en paralelo desde el punto de vista eléctrico con la superficie del material compuesto. El compuesto es el que va a conducir en este caso la energía eléctrica. Podríamos también decir que esta es una jaula que es pantalla para los campos eléctricos con frecuencias entre 1 kHz y 1 MHz, y el espectro de frecuencia de los efectos inducidos para las descargas del rayo. Pero esto es permeable a las frecuencias de comunicación y navegación. El sentido elemental de la jaula significa entonces que tiene abertura cuasi dieléctrica en la estructura del avión para permitir la recepción de las ondas electromagnéticas indispensables para el vuelo instrumental y controlado. Estas aberturas son realmente zonas libres de malla, probablemente protegidas del rayo con técnicas conductoras más convencionales. Sin embargo, como tenemos una atenuación electromagnética de la jaula que depende, entre otras cosas, del espaciado de la rejilla que forma la malla, lo cual puede ser suficiente para alterar esta variable y conseguir la apertura electromagnética necesaria.
Buenos días a mis compañeros del Sistema Puesta a Tierra. Hoy les hablaremos sobre las aplicaciones del CIPRA en aviones y naves de transporte aéreo. Bueno, muchos aseguran en la actualidad que un accidente no se deba a un rayo. ¿Por qué? Bueno, porque un avión en su mayoría están hechos de aluminio. Bueno, este aluminio es un excelente conductor eléctrico. Y bueno, como todos sabemos, un rayo está compuesto de electricidad. Bueno, esta electricidad fluye por la carcasa del avión hasta ser descargada en el aire. Uno de los mayores peligros que se puede enfrentar hoy en día es que el destello pueda cegar al piloto y al copiloto por unos segundos, pero nunca se ha tenido información de que esto haya causado mayores problemas. Y bueno, en la mayoría de los casos puede incendiarse los tanques de gasolina debido a la chispa causada por un rayo. Es por ende que se deben seguir una serie de requerimientos y normas para asegurar el bienestar de las personas. Existe una serie de condiciones donde se pierde la teoría del rayo. ¿Por qué? Primero, porque es usual que un rayo impacte en la nariz o en las extremidades de las alas de un avión. Y segundo, la energía del rayo es contenida y transportada por una red de fibras conductoras hacia la cola, donde sale a través de descargadores de electricidad. Y por último, en la nariz se encuentra la antena del equipo del radar. Este fenómeno que le permite al avión que vaya ascendiendo y descendiendo sin que un rayo le cause problemas se llama el método de aislamiento. Este método consiste en la jaula de Faraday. Muchos hemos escuchado este método. Bueno, este método es en el cual el fuselaje del avión aísla todo lo que está dentro de las descargas que se ven en el exterior del avión. Bueno, esto no es más que la electricidad de un rayo que pasa a través del fuselaje del exterior del avión. Bueno, estos escapan por la cola sin peligro alguno para el pasajero o para la tripulación. El efecto de la jaula de Faraday provoca que el campo electromagnético en el interior del conductor en equilibrio sea nulo, anulando el efecto de los campos externos. Bueno, esto se debe a que cuando el conductor está sujeto a un campo electromagnético externo, este se polariza de manera que queda cargado positivamente en la dirección en que va el campo electromagnético y cargado negativamente en el sentido contrario. Puesto que el conductor se ha polarizado, genera un campo eléctrico. Bueno, igual en magnitud, pero opuesto en sentido al campo electromagnético, por lo que la suma de ambos campos dentro del conductor será igual a cero.